Familia en Cristo, ¿cómo están? Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos dando continuidad al capítulo número 16 del libro de los Hechos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por tomarse el tiempo y la paciencia de ver estos videos. Espero que estén siendo de bendición. Yo lo hago con mucho amor, mucho gusto. Te invito a que me acompañes a terminar el capítulo 16 hoy en este día. Te invito a que tengas tu Biblia lista, tu cuaderno de apuntes y pues me acompañes, ¿verdad? Dejé tarea la semana pasada para terminar el capítulo del día de hoy, así es de que vamos a comenzar de lleno para no perder más tiempo, para que esto no se haga tan largo. Acompáñame en esta oración, invitando siempre a la presencia del Espíritu Santo, que sea Él quien nos dirija. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo, la guianza de Dios para todo, y esta vez no es en esta ocasión, pues no es la excepción. Amén. Así es de que bendito Dios, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, por la grandeza, Señor, que tienes. Te pedimos, bendito Padre, que nos ayudes, Señor, a estudiar tu palabra, Padre amado, a que nos hables, Señor, y que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, para poderla entender y sobre todo para poderla poner en práctica. Nos ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, querido hermano, pues te invito a que me acompañes, agarra tu Biblia, vamos a entrarle de lleno. Acompáñame, vamos a leer juntos, vamos a aprender juntos, que sea el Espíritu Santo hablándonos directamente. Amén. Entonces nos quedamos en el capítulo número 16, versículo número 25 del libro de los Hechos. Vamos a retomar un pequeño repaso, pues la semana pasada en el último video estuvimos mirando un pequeño repaso de todo el capítulo, pues es el llamado de Timoteo, el origen de Timoteo. Miramos a cómo Pablo enseña a Timoteo, el propósito de la enseñanza, de discipularlo. Miramos, conocimos a Lidia, una señora de negocios, que cómo Dios abrió su corazón y pues la utilizó grandemente, porque es de la manera que se abrieron iglesias en Europa. Bueno, después podemos ver como una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, como Pablo la reprendió y la hizo libre del espíritu de adivinación, pero ya miramos las consecuencias, ya hablamos un poquito de ese tema y ahora vamos a terminar el capítulo y terminar pues viendo qué es lo que tiene la palabra para nosotros. Amén. Entonces dice así, versículo número 26, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. No, perdón, vamos al 25. Vamos al 25. Retomemos del 24. Capítulo 16, versículo 24, libro de los Hechos. Dice, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo, de más adentro, y les aseguró los pies con cepo. Ya dijimos que el cepo era un tronco de madera grande, con cadenas, y ahí les ataron los pies al tronco con las cadenas, de una manera incómoda, donde pues obviamente estaban en la cárcel, y cuando uno va a la cárcel pues no es nada como nunca he estado, y espero que Dios me libre de eso, pero no es cómodo estar ahí. Entonces pues esta no era la excepción y pues los tenían bien asegurados. Versículo número 25 dice, pero a medianoche, fíjate, aquí es donde te hacía la pregunta en el capítulo pasado. Si tú piensas que estás bien ante los ojos de Dios y estás orando por alguna petición y Dios no te la contesta y no te la da como tú quieres, o estás trabajando para Dios y te viene una prueba y de repente te acercas con alguien que tiene más madurez espiritual y te dice, pues es que has de andar en malos pasos. Y miramos cómo aquí a Pablo, que está entregando su vida, que ya fue apaleado en los versículos pasados,
que estamos mirando cómo el enemigo se levanta en contra de la obra de Dios, en contra de Pablo, y miramos las consecuencias. Jesucristo dijo, los van a vituperiar por causa de mi nombre. Y aquí estamos mirando cómo a Pablo se le está haciendo realidad las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y si eso le pasa a Pablo, que era un hombre de fe, un hombre que discernía cuando el Espíritu Santo le hablaba, ¿qué se espera para tu vida o qué se espera para la mía, si estamos en un proceso de santidad, de aprendizaje? Por eso Dios nos dejó esta palabra, para que no nos desanimemos, y nos muestra un manual cómo confrontar las pruebas, cómo debemos de enfrentarlas. Si huimos, renegamos, nos quejamos, o como lo dice el versículo número 25, orando, alabando, cantando, con gozo, en medio de la prueba. Eso es probar tu fe. Eso es probar tu fe. Bíblicamente, la palabra nos está hablando. Como te digo, esto no es predicación. Yo aquí no hablo de lo que me pasó, de que si Dios me dijo o no me dijo, que te dijera o que no te dijera. No. Aquí hablamos de lo que la palabra de Dios nos habla directamente. Aquí no estamos predicando. Simplemente estamos leyendo juntos y aprendiendo juntos. Y la palabra de Dios es sencilla. Cuando el Espíritu Santo mora en tu corazón, Él nos da la guía. Entonces dice así, versículo número 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Te imaginas? A medianoche, después de que te humillaron, de que te azotaron, después de que ibas a adorar a Dios, terminas en la cárcel, y en vez de quejarte, de renegar, de preguntar por qué, te pones a adorar, te pones a alabar, te pones a orar, te pones a tener comunión con el único que te puede ayudar. Aquí es donde digo, explicamos el contexto cuando fue escrito, pero tenemos que hacer una aplicación a nuestra vida, tenemos que hacer una aplicación espiritual. Y aquí es donde digo, si estás pasando por pruebas y no encuentras la salida y tú piensas que estás bien delante de Dios, pues usa el mismo método que nos está hablando la palabra, el mismo método que usó Pablo y Silas. Ponte a orar, ponte de rodillas y no reniegues, y aunque las cosas no sean como tú las esperabas, recuerda que el propósito no es tuyo, el propósito es de Dios. Y Dios, por alguna razón, permite, porque tiene un plan más grande todavía. Ahí no se terminan las cosas, pero nosotros tenemos una mente limitada, una visión limitada. Y Dios no, Dios ve siempre más allá, donde nosotros no alcanzamos ni a comprender, ni a ver, ni a percibir. Pero tenemos que descansar en la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad. Aquí las cosas no salieron como las tenía planeadas Pablo, y mira la reacción de él, cantando, les dice el versículo número 25, orando y cantando himnos a Dios. Y los prisioneros oían. Y esto, fíjate cómo Dios siempre tiene un propósito, y en ese propósito se cumplen 2, 3, 10, 20, no sabemos cuántos propósitos se cumplen alrededor de una sola prueba, de una sola situación. Porque miramos a Pablo y a Silas golpeados, encadenados, en la celda más, en la peor, en la de más adentro, adorando y alabando. Están siendo de testimonio para los demás que los rodean, que los demás, que humanamente lo más lógico es llorar, quejarse, o pues, estaban golpeados, pero están siendo testimonio de que ellos sirven al Dios vivo, al más poderoso, confiando en que Él, de alguna manera, Él va a obrar en sus vidas. Entonces están siendo de testimonio para los demás que los están viendo. Ahora, la aplicación en este momento, ¿cómo estás tomando tú la prueba por la cual estás pasando? ¿Y qué testimonio estás dando a los que te están viendo? Si tú ya eres cristiano y los de tu casa no, y miran que las cosas no salieron como tú las esperabas, ¿qué testimonio estás dando? Estás tomando, estás fumando, estás haciendo cosas que no le agradan a Dios, y los que te están viendo están diciendo, pues que no era cristiano, ¿qué pasó? Y estás dando un mal testimonio. Al dar un mal testimonio, estás
poniendo en mal el nombre de Dios. Y el propósito por el cual nosotros estamos aquí es para exaltar el nombre de Dios y no para dejarlo en mal. Por eso la gente blasfema el nombre de Dios, porque damos mal testimonio. Esto es lo que la palabra nos habla, que nos enseña a dar un buen testimonio, que nos anima, que nos motiva, que nos enseña cómo enfrentar los problemas. Y aquí miramos que ellos, aparte de lo que recibieron, se están gozando, están confiando, están en paz, están en gozo, y sin saber, están dando un buen testimonio, exaltando y alabando y adorando el nombre de Dios. Imagínate de los demás presos viendo, pues, estos que traen, ¿por qué? Si debería de ser al revés, ¿por qué están en gozo? Si deberían estar lamentándose, ¿verdad? Bueno, eso nada más lo dejo ahí para que lo medites con tu almohada y sepas cómo estás enfrentando las situaciones. Dice en el versículo número, otra vez el 25, dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se rompieron. Dice, y de repente, dice, y despertando el carcelero, y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Entonces, en el versículo número 26, miramos cómo hay una respuesta a la oración cuando tienes una fe madura, con madurez, una fe fortalecida, cuando de verdad das testimonio, que tu testimonio es real, sí conoces a Dios. Porque cuando nosotros decimos primero Dios, o ojalá Dios quiera, o Dios esto, Dios lo otro, pero no lo conocemos, y viene la prueba, porque es una prueba, tienes que pasar el examen. ¿Tienes fe? Sí, yo tengo mucha fe. Pero viene el examen y te estás quejando y no aceptas la voluntad de Dios. Entonces aquí ellos pasaron la prueba. Y obviamente todo tiene un resultado. Y el resultado de una buena comunión con Dios, el resultado de una buena confianza en Dios, el resultado de tener una buena conexión con Dios, el resultado de la oración es que viene una respuesta. Siempre. Aquí estamos mirando que literalmente, o sea, esto pasó. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Fíjate, la respuesta a la oración, a la fe, a la confianza, a la paz que ellos estaban demostrando. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, producto de, se abrieron las puertas, todas las puertas, y las cadenas se rompieron. Espiritualmente, ¿qué te está diciendo? Alaba, adora, canta, entrégate al Señor. Cualquier brujería, cualquier hechicería, cualquier envidia, cualquier chisme, cualquier situación que tú no puedas manejar, por medio de oración, por medio de adoración, por medio de descansar en la voluntad de Dios, Dios obra y las puertas se abren y las cadenas se rompen. A esto vino Jesucristo, a hacernos libres por medio de la palabra, por medio de la verdad. Entonces, ¿tú quieres que Dios se haga real? Métete con la palabra, métete con el verbo, métete con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo es la palabra, y estamos leyendo la palabra, y estamos aprendiendo directamente de Dios, y Dios nos está hablando directamente sin intermediarios. El Espíritu Santo nos está discerniendo, nos está abriendo nuestra mente, nos está explicando, nos está dejando entender lo que es la palabra de Dios. Y como resultado, se cumple la promesa que Cristo nos hizo libres. Ellos creían en Cristo, y Cristo prometió hacerlos libres, y los está haciendo libres de una manera física, aunque de una manera espiritual siempre habían sido libres después de que creyeron. Entonces, esto te invita a que descanses y pongas tu confianza en Dios, a que revises tus pasos y mires por dónde estás caminando. Y si esos caminos no le agradan a Dios, arrepiéntete y vuelve al camino. Y si estás caminando por caminos que no le agradan de Dios y no conoces de Cristo,
te invito a que le entregues tu vida a Cristo. Que le digas: Señor, me arrepiento de mi pasado, me arrepiento de mi pecado, te recibo como mi Salvador, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y Cristo te va a dar la salvación espiritual, la salvación que tu cuerpo, que tu alma necesita. Pero tienes que creer y tienes que hacer como nos muestran. Estos son ejemplos para nuestra vida, para cómo enfrentar la vida. Y Pablo nos enseña cómo, cantando y alabando y adorando. Te invito a que sigas estos mismos pasos. Dice el versículo número 27. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Mas Pablo clamó con gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidió luz y se precipitó adentro. Temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Miras el cambio? El carcelero malo, el carcelero que no tenía ninguna simpatía, que era apático, ¿verdad? Que se había asegurado de ponerlos en el peor lugar, que no tenía nada afín con los dos apóstoles, con los dos discípulos que estaban ahí, con el apóstol Pablo y el discípulo Silas. Terminó postrado a los pies de Pablo, que no era algo que pedía a Pablo ni era algo que estaba buscando Pablo, pero tuvo temor y sabía que ellos traían la salvación. ¿Por qué razón? Ese carcelero era romano, ese carcelero era gentil, él no conocía de Dios. Ellos tenían sus propios diosesillos, ¿verdad? Pero él, me imagino que ha de haber escuchado a la muchacha que tenía el espíritu de adivinación, que gritaba como loca diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, que anuncian el camino de la salvación. Y al ver cómo se gozaban en medio de la prueba, al ver cómo se gozaban en medio de la tribulación, y cómo oraban y cómo cantaban a un Dios, y ver la respuesta de Dios, pues mira dónde terminó. Entonces, eso es donde nos debemos de enfocar. Cómo adorar. Pero hay otra cosa que debemos que la palabra nos está mostrando y debemos de poner atención. El carcelero, en cuanto se dio cuenta que Pablo que las puertas estaban abiertas, pues no la costumbre, la ley es que era vida por vida. Él era responsable de las vidas que estaban ahí adentro. Y si alguna se le iba, él tenía que pagar con su propia vida. Entonces, al tener temor de enfrentar un juicio y la humillación y la muerte por algo, por que no cumplió bien su trabajo, porque él pensaba que se habían escapado todos los presos, pues iba a matar. Y aquí podemos ver a Satanás, al enemigo, detrás de todo. Quería que la alma del carcelero también se fuera al infierno. Pero el trabajo de Pablo y el trabajo tuyo y el trabajo mío como verdaderos cristianos es predicar el evangelio y que la gente sepa de la salvación y que cuando mueran con la verdad, con Cristo en sus corazones, que sean salvos. Porque si no eres salvo, pues hay una condenación. Y este carcelero iba a pasar por esa condenación. Por eso Pablo le gritó a gran voz: ¿qué vas a hacer? No te mates, nadie se ha ido, aquí estamos todos. Porque ese es el trabajo de un verdadero cristiano, que nosotros no la salvamos, hacer nuestro trabajo para que Cristo llegue a sus vidas y sus almas sean salvas. Ese es el trabajo de nosotros, y el trabajo del enemigo es entre más se vayan con él, para él mejor. Amén. Entonces el carcelero sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, mas Pablo a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pues ya el carcelero se detuvo, que si Pablo no le grita, el enemigo gana una alma para su reino. Pero Pablo hizo su trabajo bien, muy bien, que nos enseña cómo hacer nuestro trabajo nosotros. Es nuestro modelo siempre es Jesucristo, pero él está poniendo en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros
Ya es hora de que nos pongamos a poner en práctica las enseñanzas que tenemos. Ya tenemos la teoría y aquí miramos a alguien cómo lo está desarrollando. Ahora nos toca a nosotros salir y ponerlo en práctica y trabajar. Y siempre esperando, o siempre atentos, o sabiendo que a veces las cosas no van a salir bien, pero que tenemos que confiar en Dios y que Él tiene el control. Y que las cosas no son a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y si la manera de Dios es meternos por una prueba, Dios sabrá por qué. Nosotros nada más tenemos que agarrarnos de Él, aceptar su voluntad y seguir orando y seguir alabando, así como nos muestra la palabra de Dios. Dice en el versículo número 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y mira la pregunta de un romano. Y sacándolos, les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Esa pregunta podría sonar extraña de alguien que no conoce de Dios o que no quiere saber de Dios, pero que ya fue testigo del poder y de la autoridad de Dios. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Él ya había escuchado, ya sabía que había una perdición y que hay una salvación. Y les preguntó a ellos. Ellos son los que me van a decir qué debo de hacer. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Predicar el evangelio para que la gente nos pregunte qué debemos de hacer para ser salvos. Y ahí es donde tenemos que ponernos a trabajar. Ahí es donde debemos que permitirle al Espíritu Santo que fluya en nosotros y que el Espíritu Santo hable a través de nosotros y nosotros simplemente ser obedientes y predicar el evangelio con la autoridad que Cristo nos ha delegado. Dice el número 30, número 31. Dice, ellos dijeron, fíjate, tan sencilla la fórmula. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, cree en el Señor Jesucristo implica mucho, aunque se oye sencillo. Creer es hacer. Creer es arrepentirse. Creer es convertirse. No nada más conoce que existe Jesucristo, no. Sabe que existe Jesucristo. No. Cree verdaderamente. No creas de aquí. Cree de corazón. Que en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, aquí hay una promesa para la casa, pero no le da la salvación a los de la casa solamente porque tú creíste. Así es de que ten cuidado, porque muchos piensan que porque yo oro, ya mi esposa está cubierta, o porque mi esposa ora, ya yo estoy bien, o porque mis papás van a la iglesia y son cristianos, ya nosotros estamos bien y somos hijos de Dios. No es así. Y lo digo con respeto. No es así. La relación con Dios es personal. Para que tú puedas ser salvo, tienes que conocer a Cristo. Tienes que creer en Cristo. Si yo creo y mi familia no cree, tenemos que trabajar. Tenemos que dar un buen testimonio para que ellos también crean. Para que ellos también se salven. Pero no les da la salvación nada más porque yo creo o porque tú crees y tus hijos no. O porque tú crees y tu esposa no. O tu mamá o tus papás no. Es personal. La salvación es una promesa, pero lleva pasos que tenemos que cumplir para poder ser salvos, para poder ser hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, en el versículo número 33 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos ellos. Entonces, hay 3 pasos que van a estar en el 31, el 32 y en el 33. El primero es creer en el Señor Jesucristo. En el segundo dice, y les hablaron la palabra del Señor.
y dice al Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, para que tú creas, debes de discipularte, debes de conocer la palabra de Dios. O sea, si alguien viene, recibe a Cristo en tu corazón, sí lo recibo, pero nunca lees la palabra de Dios. Nunca nadie te habla de lo que Jesucristo hizo por ti, que murió por ti. Nunca nadie te habla del arrepentimiento. Entonces falta algo. Y aquí nos muestra. Y les hablaron la palabra del Señor. Entonces nos está diciendo la palabra de Dios que los ministró, que los enseñó, que les predicó el evangelio. Entonces creyeron. No es primero crees y después te predican. O sea, muchos dicen, tú declara, y tú declaras, pero todavía no conoces. Y tiene que haber que alguien te hable, te predique, te enseñe, con la palabra, con la Biblia en la mano. Mira, hermano, esto es lo que pasa, esto es lo que dice Dios. Entonces, ya después, ya crees lo que te habían hecho repetir. Entonces, es importante que creamos, que alguien nos hable para poder creer de aquí, no de acá. Cuando alguien viene a tu vida y tú no conoces de Cristo y te dice, repite conmigo, hermano, para que seas salvo. Y tú repites la oración, pero no te hablan, tú nada más crees de acá. Pero tienes que creer de acá. Y para creer del corazón, con la palabra de Dios. Te tienen que seguir discipulando, te tienes que seguir discipulando. Alguien te tiene que estar ministrando. Tienes que crecer espiritualmente, así como Timoteo, que Pablo decidió llevárselo. Bueno, él ya creía, pero lo llevó a formarse en el camino. Entonces, alguien nos tiene que ayudar. Para eso están los pastores, los sacerdotes, para que nos enseñen cómo, para poder creer verdaderamente. Y luego, después de eso, pues viene un paso de obediencia, que es tomándoles en aquella misma hora, pues todos se bautizaron. Primero escucharon, preguntaron, les hablaron, creyeron y se bautizaron. Amén. Ahora, cuando tú ya crees, das prueba. Decía un maestro mío que quiero mucho, José Luis Saavedra, se tiene que notar que eres cristiano. Y aquí se notó en el carcelero que les lavó las heridas. Ya no quería matarlos, ya no era indiferente a su dolor, ahora les lavó las heridas. Eso muestra humildad, eso muestra amor por tu prójimo, eso muestra que ya creíste, te convertiste, te transformó Dios tu vida, tu corazón, y ahora les lavó las heridas. Son pruebas irrefutables de que Dios obra en nuestras vidas y hay cambios. Se tiene que notar que somos cristianos. Versículo número 34. Dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué fue el gozo? ¿Por qué se regocijó toda su casa? ¿Por qué les abrió su casa? Aparte los llevó a su casa, les dio de comer, les lavó las heridas y todos estaban con gozo. Porque ya tenían la salvación, ya tenían a Dios en sus vidas, ya tenían a Cristo en su corazón, ya conocían la verdad, ¿verdad? Entonces, quieres tener gozo en tu casa, quieres que todos, predícales, háblales. Si no quieren que les hables, predícales con tu testimonio, con tu hacer, con tu manera de vivir. Se tiene que notar que eres cristiano, que miren tu paz, que te digan, pues ¿qué traes? ¿Por qué tienes paz si te está yendo mal? Que vean que Cristo ya obró en tu vida. Y entonces ellos se van a regocijar juntos, pero aquí se están regocijando porque la salvación vino a sus casas. Ahora, si podemos hacer, esto no lo dice la palabra de Dios, pero podemos conciliar cuando Pedro fue y le predicó a Cornelio en su casa, que también era romano, gentil, y todos se gozaron y hablaron en lenguas. Fueron bautizados en el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, que todos los acusaban de borrachos y ellos no, se estaban gozando en el Espíritu, fueron bautizados en el Espíritu. No tenemos por qué dudar que ellos se estaban regocijando tanto porque estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo. Yo te invito a que creas de verdad, de corazón, para que puedas recibir el bautismo del Espíritu Santo y te puedas gozar en la presencia de Dios y toda tu casa pueda recibir la misma paz y el mismo gozo, que también puedan creer y todos juntos puedan ser bautizados en el Espíritu Santo. Si no sabes lo que es el bautismo del Espíritu Santo, pues lo vamos a explicar más adelante. Si tienes algún líder espiritual, pues pregúntale a tu pastor,
su sacerdote. Versículo número 35 dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchar en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, no, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Dice: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos. No sabían en la bronca que se habían metido humanamente. Y viniendo les rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, aquí vamos a regresar un poquito y miramos cómo creen, se regocijan, pero los regresa a la cárcel, ¿verdad? Y ellos van. Tenemos que cumplir con la ley. Siempre sabemos que Dios tiene control. ¿Qué presidente va a quedar hoy? Que si el azul o que si el rojo, el que Dios permita. Dios tiene el control. Que si uno no va con la voluntad de Dios y que el otro, pues yo digo que tampoco, pero la gente dice que sí. Solo Dios sabe. El que Dios permita, nosotros debemos ser obedientes a la ley. Siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero ellos fueron y se entregaron otra vez, confiando en que si Dios ya los había sacado una vez, los iba a volver a sacar. Ya habían ganado almas para Cristo. Siguen cumpliendo el propósito, el mandato que Jesucristo nos mandó, ir y predicar el Evangelio. Ellos seguían trabajando sin importar qué nos pase. Que sea un ejemplo para ti y un ejemplo para mí, para trabajar. No importa qué pase, predicar el Evangelio. No importa quién se levante. Dios tiene el control y cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bueno, pues los carceleros los mandaron sacar y Pablo dijo: no me voy porque mi testimonio está de por medio. Nuestro testimonio está de por medio y si nos salimos así a escondidas, van a pensar que sí éramos culpables. Entonces ahora tienen que venir ellos a sacarnos para que la gente mire que nos metieron injustamente, que nos golpearon injustamente y además eran romanos, que castigaron a unos romanos sin juicio, con una condena ilícita, sin argumentos, sin bases, sin fundamentos, y legalmente los metieron en la cárcel. Entonces, legalmente, estos alguaciles, estos magistrados, iban a recibir una sentencia de Roma por haber actuado mal en contra de sus propios mismos ciudadanos. Y aparte de todo, tenían que limpiar el nombre de estos dos cristianos. Y fue lo que hicieron. Regresaron los magistrados y ahora sí que, pues, con mucha humillación, pues ahora sí que pues sí, se humillaron ante Pablo y decirles: pues disculpe usted, nos equivocamos, porque dice así el versículo 39, y viniendo les rogaron que se fueran y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Y no les pidieron que se salieran de la ciudad porque no podían estar ahí, eran romanos, sino que les rogaron y les pidieron para que la demás gente pues no supiera la verdad, ¿verdad? Entonces saliendo de ahí se fueron a la cárcel, saliendo de la cárcel entraron a la casa de Lidia, de donde venían. Dice: y habiendo visto a los hermanos oraron por ellos, los consolaron y se fueron a seguir haciendo el trabajo que Dios tenía para ellos. Amén. Así es de que, amado hermano, aquí termina el capítulo y espero que sea de bendición. Espero que alguna palabra de estas la puedas meditar y pueda hacer algún cambio en tu vida que alabe y glorifique y te acerque más a Dios. Amén. Te agradezco por acompañarnos, muchas gracias. Te esperamos la próxima semana con el capítulo número 17. Invita, si está siendo de bendición,
y crees que puede ser de bendición para alguien más, invita a que la gente venga y leamos juntos, como te repito. Yo no soy pastor, yo no soy maestro, simplemente amo a Cristo, tengo amor por las almas y quiero hacer el trabajo que Él me dejó, que es predicar el Evangelio. Amén. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.